Si creciste en los años 80 o en los años 90, posiblemente te acuerdes de las tardes del Grand Prix del verano, te acuerdes incluso del Mundial del 82 y probablemente juegas con una peonza en el patio del colegio. Y si te gustan los coches, pues posiblemente tenías el póster de un Lamborghini Countach en tu habitación y recuerdas esta joya. El Fiat Uno Turbo es uno de los pequeños GTI más incomprendidos e injustamente denostados de la historia. Un coche que rivalizaba de tú a tú con el Renault 5 GT Turbo o el Peugeot 205 GTI. Hoy vamos a descubrirlo juntos y vamos a ver cómo este coche fue la génesis del utilitario deportivo moderno. Empezamos. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. La historia del Fiat Uno comienza en el año 1983, como reemplazo del ya veterano y desfasado Fiat 127, cuyos orígenes databan de los años 60. Fiat quería olvidar los oscuros 70 y lanzó al mercado un coche muy moderno. Un utilitario de menos de 3,7 metros, diseñado por Giugiaro con el máximo aprovechamiento del espacio interior en mente y dotado de motores tanto diésel como gasolina en los que la electrónica ya estaba muy presente. En 1985 llega la versión Turbo, desarrollada para luchar contra utilitarios deportivos como el Peugeot 205 GTI y lanzada prácticamente al mismo tiempo que el Renault 5 GT Turbo, con el que compartía disposición mecánica y público objetivo. Esta preciosa unidad del Fiat Uno Turbo es del año 1990 y es un segunda serie, ya que el modelo fue lanzado al mercado en el año 1985. Con respecto a otros Fiat Uno convencionales, este era un coche bastante discreto, pese a ser un coche que era un auténtico cóctel deportivo. En su frontal, la principal diferencia estribaba en este paragolpes, de plástico oscuro y con una línea roja que siempre denotaba deportividad. Además, tenía antinieblas de serie y una pequeña chapita en la que se podía leer Turbo. Y hablando de turbo, es hora de descubrir el corazón de esta máquina. Tenéis que saber que Fiat durante los años 70 pasó por una era bastante oscura. Una era en la que la marca apenas evolucionó tecnológicamente y en la que la fiabilidad era uno de sus problemas. Y con el Fiat Uno, la marca italiana lo que quiso fue demostrar de lo que era capaz. Y de lo que era capaz era uno de los motores más tecnológicamente avanzados de la época. Fiat pudo haber usado en el Uno Turbo el motor 1600 que ya tenía desarrollado en el ritmo TC, pero optó por desarrollar de cero un motor completamente nuevo. Cuando este coche fue lanzado en el año 1985, se partió del bloque de 1,3 litros y 2 válvulas por cilindro que ya estaba disponible en la familia Punto y se optó por sobrealimentarlo mediante un turbocompresor. Era una solución tecnológicamente muy avanzada para la época, porque este era un motor con inyección electrónica, radiador de aceite, intercooler e incluso un turbo refrigerado por líquido. En sus primeras versiones, el Fiat Uno Turbo tenía un motor de 1,3 litros que desarrollaba 105 caballos. Tras su lavado de cara del año 89, Fiat optó por instalar un turbocompresor más pequeño y moderno, además de elevar la cilindrada hasta los 1,4 litros, aumentando la carrera de los pistones, entre otros retoques. Aunque se conservaba la inyección multipunto Bosch y el encendido Marelli, el resultado no solo era un motor que se aupaba ya a los 118 caballos, era un motor más refinado y con un comportamiento menos violento. Gracias a un peso de apenas 900 kilos, este Fiat Uno hacía el 0 a 100 km/h en poco más de 8 segundos, y su velocidad punta era de nada menos que 200 km/h. El Renault 5 GT Turbo de segunda fase desarrollaba 120 caballos con un motor de 1,4 litros. Era un motor tanto más prestacional, pero era mucho menos avanzado. Sus orígenes databan de los 60, las válvulas estaban empujadas por varillas y balancines y era un motor aún de carburación.
Como habéis podido comprobar, este es un motor que era bastante más moderno que el motor de 1,4 litros de un Renault 5 GT Turbo, pese a tener casi exactamente la misma potencia. Sin embargo, este era un motor que tenía que luchar con los motores ya atmosféricos, multiválvulas de la siguiente generación de vehículos GTI que se acabarían imponiendo en el segmento de los utilitarios deportivos. Pero sigamos viendo las diferencias que presentaba este Uno Turbo con respecto al resto de los Uno. Hay que reconocer que para la época el Fiat Uno Turbo tenía un calzado muy pero que muy deportivo. Fijaos en estas preciosas llantas de 13 pulgadas y bueno, antes de nada quiero que apreciéis el excelente estado de conservación de esta unidad, porque estas llantas se puede comer prácticamente en ellas. Tenemos unas llantas, como os decía, de solamente 13 pulgadas, envueltas en neumáticos de 175 milímetros de sección. Hoy en día nos parece una medida ridícula, pero para un utilitario deportivo desarrollado a mediados de los 80, esto era un calzado seriamente deportivo. Además, fijaos en estos aletines de plástico oscuro, y no porque esto sea un crossover, sino porque tenían que hacer el efecto visual de un coche con un mayor ancho de vías. En los 80 la palabra turbo estaba de moda y si tu coche tenía un motor turbo, pues lógicamente tenías que mostrarlo al mundo. Así que fijaos esta inscripción en estas taloneras que pone Turbo IE de inyección electrónica o inyección electrónica, como decían los italianos, disculpad mi patada al idioma de Dante, pero la verdad es que este detalle le da al coche un rollo muy ochentero, además con estos pequeños vinilos de color rojo, una chulada. Y en la parte trasera los cambios son aún más discretos. Bueno, vais a tener que disculparme con estas cosas que tenemos aquí, pero es que estamos en el campo asturiano. Es lo que hay. Tenemos un paragolpes muy similar al delantero, de plástico oscuro con un ligero toque de color rojo, un pequeño escape cromado, que para la época era un escape considerable, y un emblema en el que se lee Uno Turbo IE. ¿Pero qué pasa por dentro? Este es el habitáculo del Fiat Uno Turbo y lo primero es que este es un habitáculo en el que vamos sentados bastante altos, pero bueno, de eso os hablaré más tarde cuando lo estemos probando. Lo que quiero enseñaros es las particularidades de este puesto de conducción y concretamente la instrumentación. Una instrumentación que no solo tiene un diseño francamente bonito, con una tipografía francamente ochentera, que incluso nos recuerda a algunos productos de Lancia tan míticos como el Delta Integrale, sino que tiene una riqueza de información tremenda. Era posiblemente la instrumentación más completa de la época e incluso a día de hoy hace palidecer a muchos coches modernos. Fijaos, nivel de combustible, velocímetro, indicador de presión del turbocompresor, temperatura del aceite, presión del aceite, cuenta vueltas y temperatura del agua. Impresionante. Pero no solo la instrumentación es una chulada, fijaos también en este volante. Un precioso volante deportivo firmado por Momo con un diámetro prácticamente perfecto, envuelto en cuero de muchísima calidad y con detalles en color rojo siguiendo el leitmotiv del coche. Un volante muy bonito y además, aunque no es regulable ni en extensión ni en profundidad, lo cierto es que para una persona como yo, la ergonomía es casi perfecta. Por último, también quiero mencionar los asientos deportivos de este Fiat Uno. Fijaos, son unos asientos con un patrón de tela muy característico de los años 80 y lo cierto es que son muy bonitos, muy amplios y muy cómodos, pero he de decir que tienen bastante poco apoyo lateral. En resumen, el interior de este Fiat Uno Turbo es un interior bastante discreto para lo que eran los utilitarios deportivos de la época y apenas tiene ciertos detalles que lo diferencian de otros Fiat Uno, pero quiero destacar una ergonomía francamente buena y que no nos hace echar de menos más modernidad. Ahora sí, creo que es hora de arrancar el motor y ponernos al volante de esta máquina. Lo primero que me llama la atención de la dinámica de este Fiat Uno Turbo es que la postura de conducción es un poco impropia de los utilitarios deportivos de la época.
Y es un dato interesante porque es un poquito más alta que la de un coche convencional de la época. Esto no es un SUV, no es un crossover, vamos, válgame Dios. Pero es cierto que el Fiat Uno fue diseñado con una postura de conducción un poquito más elevada para poder ganar algo en habitabilidad interior y también en visibilidad. Y queréis que no, aunque no vamos tan cerca del suelo como en otros rivales, es cierto que ganamos en visibilidad, algo a lo que también ayudan las enormes ventanillas que tenemos en todo el coche y su aspecto muy cuadriculado. El gran protagonista de la experiencia de conducción es el motor de 1,4 litros y 118 caballos. Es un motor que tenía fama de explosivo, de que le saltaba el turbo, igual que pasaba con el Renault 5 GT Turbo o el Renault 5 Copa Turbo. Era un poco esa misconcepción, ¿no?, de los vehículos de la época, de los vehículos deportivos de la época con motor turbo. Pero nada más lejos de la realidad en este caso. La verdad es que este es un motor sorprendentemente civilizado. Es un motor con una turbina Garrett T2, una turbina bastante pequeñita, además que cuenta con un sistema que evita el turbolag, con una válvula de recirculación de gas. Por tanto, este es un motor que responde bastante bien, no tiene mucho turbolag, es muy progresivo y se parece bastante en verdad a un motor turbo moderno. Este es un coche de 118 caballos. No es una gran potencia, hay muchísimos motores modernos con mucha más potencia y menos cilindrada, pero en la época este era un motor apretado, muy refinado y desde luego con un tacto francamente bueno. Y por supuesto es un coche potente. El carácter del coche al final pues lógicamente es el de un vehículo de los años 80. Por debajo de las 3.000 vueltas es un motor con cierta respuesta, progresivo, pero es por encima de las 3.000 vueltas cuando realmente vemos la entrada en funcionamiento del turbo. Fijaos. Ahí empieza a soplar, empuja y enseguida nos ponemos a velocidades que son poco recomendables en un tramo tan revirado como este. La verdad es que este es un motor, pues, con mucho carácter y si queremos ir rápido al final lo que tenemos que hacer es llevarlo en la zona de soplado del turbo, mantenerlo en esa zona de soplado del turbo para de verdad tener ese empuje a la salida de las curvas. Eso sí, si son curvas muy lentas tenemos también que tener cuidado con el acelerador porque aquí no tenemos un diferencial autoblocante, tenemos un diferencial abierto y al final pues podemos incluso abrumar el eje delantero si abrimos gas antes de tiempo. Quiero que escuchéis ahora cómo suena el motor de este Fiat Uno Turbo estirándose hasta el corte de inyección. Segunda, 2.000 vueltas, pisamos a fondo, entra el turbo y estamos ya prácticamente a 100 km por hora. Qué sonido más bonito y qué forma de empujar. Por tanto, de primeras tenemos un motor mucho más refinado, mucho más silencioso y mucho más avanzado que el de, por ejemplo, el Renault 5 GT Turbo, que al final sus especificaciones eran prácticamente idénticas. Pero lo que sí que tenemos en común con un Renault 5 GT Turbo es un peso muy contenido, un peso de apenas 900 kilos. Y ahí es donde nos damos cuenta de lo mucho que hemos perdido con el coche moderno. Hoy en día los utilitarios deportivos es difícil que bajen de los 1.300 kilos. Estamos hablando de 400 kilos de diferencia. Y esos 400 kilos de verdad que marcan la diferencia. En primer lugar porque el coche tiene un paso por curva mucho más ágil, el coche responde a todas nuestras indicaciones con presteza, con agilidad, y además porque nos permite no tener unas suspensiones excesivamente duras. Ese es otro de los detalles, otra de las claves de este Fiat Uno Turbo. En este coche, con suspensión de serie, es un coche bastante más dócil, bastante más blandito incluso que un Renault 5 GT Turbo. Es al final un coche que digiere mejor los baches, tenemos unos neumáticos además con cierto balón, pero es que además en un tramo real como este precioso tramo del oriente asturiano, es precisamente lo que necesitamos. Una suspensión un poco más blanda que al final nos permita digerir esos baches en apoyo que de otra forma descompondrían un poco la trazada del coche y al final nos restarían bastante seguridad de guiado.
La sensación de conducir el R5 GT Turbo era la de llevar un car un poco crecido, y al final es un poco similar a lo que sentimos en este Fiat Uno Turbo. Es un coche muy ágil y por supuesto tampoco tenemos dirección asistida, sino más bien asistida por un par de brazos. Y quieras que no, cuando llegan las curvas pues tenemos que hacer un cierto esfuerzo, como es evidente, pero esto nos permite saber cuánto agarre tenemos en cada momento y es una dirección muy precisa y con muchísima retroalimentación. También quiero mencionar el tacto que tiene la caja de cambios manual de este coche. Tenemos una caja de cambios de 5 relaciones además bastante cerradas. Y el tacto de la caja de cambios no es realmente demasiado preciso, ni los recorridos son demasiado cortos. Pero es una caja muy suave, muy agradable de utilizar y la verdad es que muy sencilla de utilizar, de verdad. Pero lo mejor de todo son unas relaciones muy bien escalonadas y muy bien diseñadas para explotar al máximo el potencial de aceleración que tiene este Fiat Uno Turbo. También tengo que alabar el equipo de frenado, que me ha sorprendido. Este coche tenía discos de freno ventilados en el eje delantero y discos de freno macizos en el eje trasero. Y al final es un coche en el que no nos van a flaquear los frenos ni siquiera en una conducción deportiva. De nuevo, también gracias a un peso muy bajo. La mordida es efectiva, la mordida es fuerte y además en estas versiones de la segunda fase teníamos un sistema anti-skid de serie, que al final es un ABS pero que actúa solamente, eso sí, en el eje delantero. No se me ocurren muchos sitios mejores que este para exprimir el chasis del Fiat Uno Turbo. Una carretera espectacular en las montañas asturianas que al final nos permite dar rienda suelta al motor y ver cómo es un motor que además le gusta vivir en la zona alta del cuentavueltas y no tiene miedo a girar a más de 6.000 vueltas, pese a ser un motor de solamente 2 válvulas por cilindro. Pero lo que quería deciros antes de despedirme de esta parte dinámica es que este es un utilitario deportivo de los años 80 que no lo parece. Es un coche que tiene un tacto de conducción muy natural, muy puro, muy sencillo. Es un coche muy agradable de conducir y es un coche que te da muchísima confianza. Este no es un coche en el que sientas que te va a morder a la mínima de cambio. No es un coche que te la vaya a jugar. Es un coche muy agradable de conducir, con un tacto francamente moderno. Y la verdad es que me ha enamorado. Este es un coche que me ha enamorado. Hemos probado ya varios clásicos deportivos de la época y yo creo que junto al Renault 5 GT Turbo este ha sido uno de mis favoritos, contando con ese punto un poquito más amable con el día a día y un poco más utilizable a diario. Y si alguien dudaba de que este no era un coche dinámico o era un coche inseguro o poco efectivo o lo que sea, está muy equivocado. A algunas cosas les sienta francamente bien el paso del tiempo. El tiempo llena esas cosas de matices, de sabor, de nostalgia quizás, pero sobre todo de contexto. Y esto es aplicable al vino, es aplicable a las obras de arte y es aplicable a coches deportivos como el Fiat Uno Turbo. Un coche que en la época, en los años 80, no fue tan popular como coches como el R5 GT Turbo o el Peugeot 205 GTI y sufrió en sus propias carnes esa fama de mala fiabilidad y de baja calidad de una Fiat que había superado una década francamente mala. En esta prueba de clásicos, el Fiat Uno nos ha demostrado que fue un coche en verdad a la vanguardia de la técnica de la época y es un coche cuya receta tecnológica, punto por punto, es la de un utilitario deportivo a día de hoy. Motor turbo, inyección electrónica, tracción delantera, polivalencia, comodidad diaria, pero un carácter en el fondo muy deportivo. Espero que os haya gustado mucho esta prueba y que después de verla veáis con otros ojos a este fantástico Fiat Uno Turbo. Sin más, nos despedimos. Hasta pronto.